Capítulo 11, verso 1 de Apocalipsis, Hitgalud. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el Beit Hamikdash de Yahweh y el Mizbeach, y a los que adoran en él. Beit Hamikdash es lo que comúnmente se llama como el templo, llaman el templo, y bueno, y Mizbeach es altar. Recuerdan que leímos en el capítulo anterior cómo un ángel descendió y le dio una revelación nueva a Yahuanán, la cual no se le permitió escribir, sino que se le dijo que tenía que sellarla. Y bueno, eso todo lo expliqué la semana anterior, entonces no voy a entrar en eso ahorita, pero lo que sí quiero tocar para que se conecte con este capítulo es lo que se le dijo en el último verso a Yahuanán, que fue, y él me dijo, hablando del ángel, del malach, es necesario que hables palabras de profecía otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Se acuerdan que esto fue algo similar a lo que se le dijo a Daniel en el libro de Daniel, en el último capítulo, en Daniel 12? Y se acuerdan que les he dicho que normalmente el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por ende, Daniel y Juan son como dos personas que representan a los dos testigos. Daniel, al ser del Antiguo Testamento, representaría a Eliyahu, y al ser Daniel un profeta, Daniel representaría al testigo como Eliyahu, mientras que el Yahuanán, el apóstol, representaría al testigo como Moshe, al renuevo de David. Recuerden que David quiere decir amado, y Yahuanán era el apóstol amado de Yahushua. Entonces, él era el apóstol amado de Yahushua, dando a entender que él representa al renuevo de David, a la segunda venida, al último, el testigo como Moshe, mientras que Daniel, repito, representa al otro testigo, el testigo como Eliyahu. Así como Yahuanán, que era Elías, ¿verdad? Como nos dijo Yahushua, si lo pueden recibir, él es Eliyahu que había de venir. Elías se fue desde la historia de Reyes y dejó el manto a Elishua. Después pasaron los años, hasta que Zacarías y Elisheba tuvieron a Yahuanán, a Juan el Bautista. Y Yahushua dijo, este es Eliyahu. También está escrito que la ley y los profetas llegaron hasta Yahuanán el inmersor. La verdad vino a través de Yahushua. Entonces es como que Yahuanán trajo el final de todos los profetas, de todo el Antiguo Testamento. Y Yahushua trajo el inicio de la vida espiritual y de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Yahushua dice que de los nacidos de mujer en este mundo no hay ninguno más grande que Yahuanán el inmersor, pero que el más pequeño en el reino de Yahweh sería más grande que Yahuanán. Entonces, desde Adán hasta Yahuanán son los hombres nacidos de mujer, lo terrenal, lo carnal. De Yahushua en adelante es lo espiritual, los hombres nacidos del espíritu. ¿Estamos? Entonces, al entender eso, como les digo, podemos ver cómo Eliyahu está conectado con el Antiguo Testamento y el renuevo de David está conectado con la segunda venida de Mashiach y por ende como si fuera el Nuevo Testamento. Por eso es que les digo, Daniel representa al testigo como Eliyahu y Ahuanán el testigo renuevo de David, la segunda manifestación. Recuerdan que Yahushua el Mesías, al venir a través de Miriam, él vino con la genética de David. Por eso alguna gente erróneamente lo llamaba hijo de David, y él les decía que él no era el hijo de David, que él era la raíz de David. Porque Yahushua, cuando explicó esto, dijo que David, hablando de Yahweh y del Mesías, dijo, Yahweh dijo a mi soberano, ponte a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si David llama a Yahushua soberano, ¿cómo puede ser él su hijo? Entonces, eso ahí Yahushua lo estaba diciendo para darnos a entender que él es la raíz. El hijo es la segunda manifestación. Entonces, en Génesis 49 vemos cuando se dan las bendiciones a las 12 tribus que el primero, el Mesías, genéticamente vendría a través de David. Y que el último, testigo como Moshe, renuevo de David, vendría a través de Yosef.
lo cual yo sé que para algunas personas puede ser un poco contradictorio, porque cómo puede ser el renuevo de David y venir a través de Yosef. Y eso se cumple espiritualmente porque sabemos que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces, igual que Mardoqueo, igual que Paulus, el último va a tener dos tribus, una tribu genética, Efraín, a través de Yosef, y una tribu espiritual, Yahudá. Por eso, a pesar de ser hijo de Yosef, se puede convertir en el hijo de David. Al igual que Yahushua era simbólicamente hijo de Yosef, esposo de Miriam, pero genéticamente hijo de David. Entonces, sucede lo mismo, como siempre les he dicho, lo que sucede con uno espiritual, el otro lo hace físico y viceversa. Digo todo eso porque vean qué curioso aquí donde dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, cum, levántate. Recuerdan, hemos hablado mucho de esa palabra. La palabra cum es la palabra que aparece en Génesis 37, cuando Yosef tuvo un sueño que fue y comentó a sus hermanos, y fue uno de los dos sueños por los cuales sus hermanos lo odiaban y lo iban a matar y terminaron vendiéndolo como esclavo. El primer sueño es el que estoy hablando, dice el verso 5 del 37. Tuvo Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. En hebreo, la palabra que aparece aquí en que su manojo se levantaba es cum. Su manojo cum. Entonces de aquí se deduce, de ese verso que es profético, de ese sueño que Yahweh le dio a Yosef, se deduce que la palabra cum está directamente conectada proféticamente con la venida del Mesías hijo de Yosef, con la venida del renuevo de David, del testigo como Moshe. ¿Estamos? Entonces vean qué curioso que Daniel y Yahohanán representan a los dos testigos. Quizá, si agregamos la reencarnación en la cuestión, lo cual es un tema que ahorita no voy a tocar, pero si lo agregáramos, se podría interpretar que aquí a Yahohanán se le está diciendo en el verso 11 que es necesario que hables palabras otra vez sobre mucha gente, como si se le estuviera diciendo, es necesario que usted vuelva a venir al mundo y vuelva a predicar, ahora como uno de los dos testigos. Entonces, después de que se le dice, es necesario que hable sobre naciones, lenguas, se le dice, y se me dio una caña y se me dijo, levántate. Y la palabra levántate, cum, está relacionada con la manifestación, el levantarse del testigo como Moshe, descendiente de Yosef, para que se cumpla este sueño en el tiempo final, de que se levanta el manojo de Yosef y los manojos de sus hermanos se inclinan. Voy a terminar el sueño porque no lo dije. Dice, mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Esto obviamente es claro que está dando a entender que las demás tribus se inclinarían ante la tribu de Yosef, o los hermanos se inclinarían ante Yosef como líder. Otro verso interesante con respecto a este punto, pero que no es exactamente la palabra cum. Daniel 1 dice, en aquel tiempo, como siempre les he dicho, cuando la escritura dice en aquel tiempo, se refiere al fin de los tiempos. En aquel tiempo se levantará Micael. Entonces, en Génesis vemos que Yosef dice, y mi manojo se levantó. En Daniel vemos, y Micael se levantará. Y en Apocalipsis vemos que le dicen a Yahohanán, como si fuera el testigo como Moshe, levántate. Todo está conectado. Por eso, como les he dicho, el testigo como Moshe es Micael encarnando en la tierra como un hombre, siendo representado por Yahohanán, el apóstol amado de Yahushua. Recuerden algo que tal vez algunas personas o la mayoría de las personas no entiendan con respecto a lo que es la segunda venida y puedan malinterpretar la forma en que hablamos aquí al respecto, es que así como Yahushua vino enviado por Yahweh, que estaba en el cielo, y envió a Yahushua, y en la cultura hebrea, aquel que es enviado representa en todo aspecto al que lo envió, por eso Yahushua es la imagen de Yahweh, y hay un montón de religiones donde adoran a Yahushua como si fuese Yahweh, y otras
donde una de las principales doctrinas es que hay que separar a Yahweh de Yahushua, porque no entienden, por decirlo así, la unión espiritual que hay y tampoco la separación de padre e hijo. No sé, me parece extraño puesto que yo creo que aquí lo tenemos muy claro. Pero mi punto es, hay gente que no hace la separación y no entienden que Yahweh estaba en el cielo mientras Yahushua estaba en la tierra, y por eso él dijo, el Padre mayor es que yo, y otras cosas. Entonces Yahweh le dijo a Yahushua, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahushua, al resucitar, ascendió y se puso a la derecha del Padre. Entonces Yahushua dice, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso quiere decir que en el fin de los tiempos Yahweh volvería a descender. Yahushua se quedaría en la derecha del Padre. Él volvería a descender, volvería a encarnar ahora en otro cuerpo, en otra persona. Y a través de esta persona va a cumplir lo último que falta para sacar a Lucifer del cielo y echarlo sobre la tierra, que como está escrito, la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, quiere decir que Yahweh le dijo a Yahushua, quédate en el cielo hasta que yo descienda para hacer que Lucifer caiga en la tierra, como lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces Yahweh va a volver a descender, por eso Yahweh dice, yo soy el primero y el último. No es Yahushua el que lo dijo, Yahushua lo dice hasta el final de Apocalipsis, cuando ya el primero y el último se hacen uno. Pero antes del final de Apocalipsis, solo es Yahweh el que dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y yo con los últimos, porque va a estar en la tierra. Entonces es Yahweh bajando una vez y después bajando otra vez. Dos cuerpos diferentes. Entonces para el mundo, para los humanos, van a ser dos personas diferentes. Eso es lo que quiero que quede claro. Los cristianos están esperando que sea exactamente la misma. Y mi pregunta es, ¿cómo le van a reconocer si nunca le vieron? ¿Y cómo le van a reconocer si nunca le estudian? Entonces van a ser engañados por una imagen que les han enseñado en el catolicismo, en la religión. Nosotros, para poder conocer el espíritu, debemos conocer la escritura. Y después, con solo oír a la persona hablando, se va a saber, se va a reconocer, porque va a ser el mismo espíritu saliendo por esa boca. Por eso Yahushua dijo, yo soy la puerta, el primero, y el buen pastor, el último. Y el buen pastor pasa por la puerta. Y sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas lo conocen a través de su voz, no dice a través de cómo se ve. A través de lo que habla es que las ovejas van a reconocer a la segunda manifestación de ella. Así como les dije ahora que Eliyahu se fue vivo y volvió a través de Yahuhanán, que nació de nuevo, o sea, nació como un niño. Esta fue una de las revelaciones para mí más importantes quizá para entender lo que es la segunda venida del Mesías. Está escrito en Amós que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces Yahweh todo lo que hace primero nos lo explica a través de los profetas, a través de la escritura. Sin hablar de los sueños que uno pueda tener personalmente, de las revelaciones personales, sin hablar de eso. Yahweh todo ya lo escribió aquí. A través de sus profetas, Él nos revela qué es lo que va a pasar. Eso quiere decir también lo que dice Ezequiel, que debajo del sol no hay absolutamente nada nuevo. Todo lo que fue es lo que va a ser. Y lo que va a ser ya fue. Entonces, la segunda venida, el éxodo, a pesar de que hay cosas que dice Yahweh que van a ser sorprendentes y que no vamos a ni siquiera acordarnos del primer éxodo, quiere decir que todo está aquí escondido. Nosotros si estudiamos podemos saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo es que podemos entender que va a haber un arrebatamiento de los pocos y se van a ir vivos de este mundo? Porque leemos en Reyes y leemos en Génesis que Eliyahu y Hanoc fueron llevados vivos a otra dimensión, desaparecieron de este mundo. Entonces hay dos confirmaciones, bendito sea Yahweh, de que eso puede pasar y que va a pasar. Por otro lado, ¿dónde podemos ver un ejemplo de la segunda venida del Mesías? Si obviamente nunca se ha cumplido. Y el ejemplo lo podemos ver en la segunda venida de Elías, que sí ya se cumplió, ¿verdad? Porque si Elías ascendió al cielo en un carro de fuego vivo, y los judíos le estaban esperando que descendiera igual en un carro de fuego del cielo, pero en realidad Yahushua, que es a quien le creemos, por supuesto no a los fariseos, Yahushua nos dice, si lo pueden recibir, Yahuhanán es Eliyahu. Entonces la gente diría, ¿cómo? Pero no bajó del cielo, él nació. Yo conocí a Yahuhanán cuando era un bebé. ¿Cómo es posible que él pueda ser Eliyahu el que se fue vivo? Por no entender la reencarnación, por no entender segunda venida. No quiere decir que él tenga que bajar del cielo físicamente
en un carro de fuego, sino que iban a ser a través de dos personas nuevas, como un nacimiento normal. Ahí nos está mostrando Yahweh que así como Elías se fue vivo y después nació nuevamente a través de la unión de un hombre y una mujer, así Yahushua, el Mesías, que se fue vivo en el fin de los tiempos, la segunda venida va a ser a través del nacimiento de una persona por la unión de un hombre y una mujer. Y por eso es llamado el Hijo del Hombre. Yahushua no nació de la semilla de un hombre puesta en Miriam. Yahushua nació de una virgen. Por eso él es la semilla de la mujer. Como dice Génesis, cuando le dijo a la serpiente que la semilla de la mujer lo iba a destruir. Entonces, Yahushua es la semilla de la mujer, el último es el Hijo del Hombre, porque van a ser de la unión de un hombre y una mujer. ¿Estamos? Y por eso necesita Yahushua, para que lo limpie del pecado que viene de Adán y que todos nosotros recibimos a través de nuestro Padre. Entonces, Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe porque se va a convertir en el gran rey. Entonces, volviendo con el 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dado una caña. La caña, una vara, representa juicio, autoridad. Y dice semejante a una vara de medir. Medir representa juzgar, ¿verdad? Cuando uno está midiendo algo, está juzgando cuál mide más que otro. Igual que cuando uno juzga las obras de alguien, uno juzga cuál tiene más obras buenas que otro. Entonces a Yahuanán básicamente se le dijo, levántate y vaya a juzgar a los creyentes. Esto quiero que lo tengan muy claro porque en este capítulo, a pesar de que a Yahuanán se le dice, levántese y vaya a medir, Yahuanán nunca menciona ninguna medida. A diferencia de lo que vemos en Ezequiel. En Ezequiel Yahweh le dice, vaya y mira el templo. Y Ezequiel empieza a decir medidas, como si fuera a construirlo. El 3... Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era semejante al aspecto del bronce, tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta, una caña de medir. Recuerden que vengo diciendo que Daniel sería una representación de Eliyahu, Yahuanán de Moshe. Qué curioso que es a Yahuanán, no a Daniel, al que se le da una vara para medir. Igual que a Moisés se le dio la vara de primero, y él fue y empezó a hacer las plagas con Aarón. Entonces, igualmente se puede hablar de los dos testigos como Aarón y Moisés, que es el mismo simbolismo, una y otra vez que vemos recurrente en la escritura. Se puede hablar de los dos testigos como Caleb y Yahushua, Josué. Se puede hablar de los dos testigos como los dos ángeles que descendieron a salvar a Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, la imagen de los dos testigos está por todo lado en la escritura. Y aquí vemos, se le da una vara. Y Yahuanán representa a Moisés, entonces, el testigo como Moisés. ¿Recuerdan que hablamos de eso en el capítulo 10? Por eso un ángel bajó y le dio una revelación nueva. Así como un ángel en el 2448 bajó y le dio una revelación nueva, la Torá, a Moisés. Ahora un ángel en el capítulo 10 baja y le da una revelación nueva a Yahuanán. Y después le da una vara. Por otro lado, vean que aquí se le está dando la vara a Yahuanán y le dicen mida. En Ezequiel estamos viendo que el hombre que está midiendo con la caña de medir es un hombre que está vestido, ese aspecto como el aspecto del bronce. El bronce, recuerden, el bronce está conectado con Mashiach, como lo vemos en Apocalipsis. Está conectado con el fuego consumidor, porque el bronce está conectado con, con el fuego, de hecho. Y con Grecia, que es ahorita, por decirlo así, la ideología que controla la doctrina cristiana. Entonces, cuando hablamos en la escritura de Grecia, espiritualmente representa cristianos. Cuando hablamos de Roma, espiritualmente, católicos. Entonces, y esto no estoy diciendo que el hombre fuese cristiano, ¿verdad? Que quede claro, simplemente por el momento en el que va a llegar al mundo, cuando el cristianismo tiene tanto poder, y porque él, al ser el último, que viene como Zorobabel, nacido en confusión, nació como un cristiano, igual que todos nosotros. Entonces, qué curioso que aquí es el Mesías, el que tiene la caña de medir. Ezequiel está viendo al Mesías midiendo el templo. Y aquí estamos viendo que Yahweh manda a Yahuanán a medir el templo. Entonces, Yahuanán representa la segunda venida de Mashiach. Testigo como Moshe, renuevo de David, y todos los etcétera.
tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo, hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara he sido traído aquí. Dice aquí después el 5, y vi que había un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Y el capítulo continúa. Y midió esto, una caña, 2 cañas, 3 cañas, 4 cañas. Entonces, midió un montón de cosas y todas las medidas las declaró. Pero cuando leemos Apocalipsis le dan una vara y no menciona ninguna medida. ¿Por qué? Porque la medida de Apocalipsis es simbólica. ¿Se acuerdan que les he dicho que todo lo que era antes literal, a partir de Yahushua se convierte en espiritual? Entonces aquí vemos una medida literal del templo, aquí vemos una medida espiritual. ¿A qué se refiere con eso? Está escrito que nosotros somos el templo de Yahweh. Porque Yahushua dijo, destruid el templo, yo lo levanto en 3 días, dando a entender que su cuerpo es el templo. Y después entendemos que la iglesia escogida es el cuerpo de Yahushua. Entonces la iglesia, los escogidos son el templo. Y ahora a Yahuhanan le están diciendo, vaya, mida el templo. ¿Qué quiere decir eso? Le están diciendo al testigo como Moshe, vaya y juzgue a los creyentes. Vaya y mida a las personas que dicen ser los creyentes en el Mesías, a ver si es cierto. A ver quiénes están bien. Más allá, voy a seguir leyendo, dice, entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, cum, la manifestación de la profecía que se le dio a Yosef en su primer sueño, de que el manojo se levantó, y mide el Beit Hamikdash, mide el templo de Yahweh y el altar, mide el templo de Yahweh y el altar. Recuerden que el templo tenía 3 separaciones. El patio, de hecho el patio estaba dividido en 2 partes también. El patio estaba dividido donde iban mujeres y hombres, donde iban adoradores y donde iban los sacrificios. En los sacrificios, la parte de los sacrificios era donde estaba el mar de bronce, el altar, el Mizbeach, donde se hacían los sacrificios. Entonces, en el patio había una parte de adoradores y la parte de sacrificios, donde estaba el altar. Después seguía el templo. La entrada al templo era a través de 2 pilares. Y en el templo había también una división. El lugar puro y el lugar purísimo. Entonces, si dividimos el templo en 3 partes, es patio, lugar puro y lugar purísimo. Aquí a él le están diciendo, mide el templo y el altar. Es como diciéndole, mida a los escogidos y a los muchos que van a morir sacrificados en la gran tribulación. Por eso mide el templo y el altar. Mide la iglesia escogida, los que son el cuerpo del Mesías, y mide a los que van a morir sacrificados. ¿Estamos? Como veíamos en Apocalipsis 7 que se hablaba de los pocos y la gran multitud. El templo y el altar, la misma representación. Por eso recuerden también que en Apocalipsis, en el 2 creo que era, el 3 de Apocalipsis, Yahweh le promete, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohei y nunca más saldrá de allí. Entonces, Filadelfia, los escogidos, son el templo y nunca más van a salir de ahí. Son el templo, como si fueran un ladrillo en el templo. Después las multitudes, los muchos que van a entrar son el altar, la parte de afuera, en lo que respecta a lo que estamos leyendo aquí en Yahuanán. Y vea lo que dice después. Y a los que adoran en él. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que el patio se dividía en altar y los que adoran. El patio se dividía en 2 partes. Curiosamente, los muchos se dividen principalmente en 2 partes, católicos y cristianos. ¿Me explico? Curiosamente, los católicos están súper metidos o enfocados en el sacrificio, puesto que uno de los principales ídolos que tienen es de su Mesías sacrificado en una cruz, como si fuera el altar, por ejemplo, o sea, en lo que respecta a lo que estamos viendo simbólicamente. Y los cristianos, ¿qué es lo que más tienen? Que pasan saltando y cantando. Entonces, los del altar y los adoradores, como si fueran católicos y cristianos, pero siempre afuera, en el patio, que quede claro, el templo son los escogidos.
Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Esto podría ser o sonar un poco contradictorio con lo que acabo de hablar del templo. Y es porque recuerden que en Jerusalén hubo dos templos. Este que está viendo Yahuhanán es el segundo templo. ¿Ok? Ahora, hay gente que va a decir que es el tercero en el final de los tiempos, que está viendo una profecía, pero en realidad, por esto que acabamos de leer, se deja claro que es el segundo templo. ¿Por qué? Porque en el primer templo era lo que les acabo de decir, nada más. Templo, el templo donde estaba el lugar purísimo, el lugar puro, y el patio donde estaban los adoradores y el altar. Pero en el segundo templo era eso exactamente, más un patio que le construyó Herodes. Por eso es llamado el templo de Herodes. Herodes construyó un patio alrededor donde podrían entrar los gentiles, porque los gentiles no podían entrar al patio interior, donde estaban los adoradores de Yahudim y el altar. Entonces Herodes hizo un patio extra, gigante, alrededor del templo. ¿Estamos? Por eso dice, y el patio que está fuera del templo, porque no era parte del templo. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas porque ha sido entregado a los Goyim. Herodes lo construyó para los gentiles, representa a los gentiles. Entonces el templo, los pocos. El altar y los adoradores, los muchos. Y el patio exterior, las naciones, los gentiles. ¿Está eso claro? Vean cómo el templo se divide en en purísimo y puro. El patio interior en adoradores y altar. Y el patio exterior en gentiles. Montones de naciones diferentes. Digo eso porque los escogidos, los pocos, van a ser reyes y sacerdotes. Los muchos están divididos principalmente católicos y cristianos, como les dije, y van a ser el pueblo, los que van a habitar y a servir. Después dice entonces, pero el patio que está fuera del Beit Hamikdash, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Y ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Aquí cuando se habla de 42 meses, es un número exacto. Hay gente que ha sacado conclusiones y la verdad, algunas tienen sentido. Como yo les he dicho, ¿verdad? Como lo hemos visto muchas veces, un mismo verso puede tener varias formas de interpretarlo. Esta profecía puede tener varias formas en las que se cumplió. Hay gente que toma los 42 meses como si fueran 42 periodos de varios años. Y terminan sacando, por ejemplo, desde que la Iglesia Católica empezó hasta el tiempo en el que estamos, ya han pasado 42 meses proféticos, por decirles algo. Más o menos como mucha gente lo hace. Pero principalmente en el tiempo en el que estamos y ya cuando todo empiece, estos 42 meses van a ser literales. Quiere decir que las naciones van a tener 42 meses, que quiere decir 3 años y medio. 3 años y medio para destruir la tierra de Jerusalén. Recuerden lo que dijo Yahushua, cuando vean a la abominación desoladora estar donde no debe estar, huyan a los montes. Eso es como dando a entender que la abominación desoladora con todos sus ejércitos va a entrar a Jerusalén y va a destruir todo. Hollar la ciudad. Por otro lado, recuerden que Yahweh dijo que cuando Jerusalén esté rodeada por tropas, ya debemos saber que es el fin. Ya se va a cumplir todo lo que se le profetizó. Entonces aquí estamos viendo, la ciudad será hollada por 42 meses. En Isaías 63, 18 dice, voy a leer desde el 17. ¿Por qué, Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos? Y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón. El mundo se encuentra así en este momento. La gente ha errado. Y me incluyo en el sentido de que nosotros erramos en un momento, bendito sea Yahweh, nos trajo a la verdad, pero desde niños estábamos en el error. Entonces, ¿por qué Yahweh nos has hecho errar de tus caminos? Yahushua es el camino. Las personas, al no seguir al verdadero Elohim, están siguiendo falsos caminos, falsos Elohim. Después dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad.
los 144,000 que son de las 12 tribus. Después dice, por poco tiempo lo poseyó tu apartado pueblo. Nuestros enemigos han pisoteado tu lugar apartado. Nuestros enemigos han hollado tu lugar apartado. Hemos venido a ser como aquellos de quien nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Hoy en día la gente está como si el nombre de Yahweh no existiera o no importara. Como si el nombre de Yahweh nunca hubiera sido invocado sobre nosotros. La gente hoy se llama cristiano en vez de Yahudí, por ejemplo. El nombre Yahudí tiene el nombre Yahweh en sí. Cristiano, no, obviamente. Entonces, por acá tenemos un par más. Pues vamos a Daniel 7. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, hablando de la primer bestia, de Apocalipsis 13. Hablará palabras contra el Altísimo. A los apartados del Altísimo quebrantará, los dos testigos que van a matar a la bestia. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan que esto comúnmente en el pasado se había interpretado? La gente lo interpretaba como que algo que ya ha sucedido sin duda, que cambiaría las fiestas de Yahweh por las fiestas paganas, ¿verdad? Como que la gente hoy ya no celebra Pesach, sino que celebra Pascua. La gente ya no celebra Sukkot, sino que celebra Navidad. La gente, etcétera. Todas las demás fiestas que empezaron a meter en el cristianismo, en la sociedad de hoy en día, para no cumplir los tiempos que Yahweh determinó para que celebrásemos con Él y viéramos las manifestaciones de las profecías que Él mandó a cumplirse. Después del hecho de que cambió el calendario, literalmente, eso es una forma de controlar el tiempo. El hecho de cambiar el sábado a domingo. Entonces, esto de controlar los tiempos ha sucedido de muchas maneras, pero en este tiempo en el que estamos, sorprendentemente existe una más allá, más elevada y todavía tal vez más sorprendente, que es literalmente poder cambiar la historia, cambiar el tiempo, y es lo que hemos venido hablando del efecto Mandela, ¿verdad? Lo que les he mencionado, que es llamado el efecto Mandela, se cree que se originó por un experimento que hicieron en CERN, el colisionador de partículas. Un día de estos estaba viendo algo al respecto de cómo hay un tipo de moléculas que se llaman signets, creo, signets, algo así, y que básicamente estaban diciendo que a través de estas moléculas que ya descubrieron, estas partículas que ya descubrieron, podrían ellos mandar mensajes al pasado o al futuro. Entonces, esto ya lo están hablando en el colisionador de partículas abiertamente. Entonces, imagínense lo que no están hablando. Imagínense lo que mantienen en silencio. Pero según reportes que ya han dado y cosas que leí, en el colisionador de partículas, al haber descubierto esta partícula en particular, los signets, se dieron cuenta que pueden hacer un cambio en el tiempo sin afectar la realidad misma, puesto que hay paradojas que todas las personas que creen o que han considerado el viaje en el tiempo como una posibilidad, paradojas que consideran muy peligrosas o razones por las que tal vez no se debería jugar con el viaje del tiempo. Por ejemplo, imagínense lo que sería, esa es una de las paradojas más comunes, ir al pasado a matar al abuelo o la abuela de uno. Si uno vaya a hacer eso, uno no podría existir. Entonces, ¿cómo es posible que lo pueda hacer? Dicen que con estos signets ellos mismos no pueden viajar al tiempo. O sea, no es como una puerta que usted pueda entrar y usted físicamente llegar a otro momento en el tiempo como para que usted pueda matar a alguien físicamente. Sino que con estas partículas usted puede mandar mensajes nada más. Como que usted mandara una carta al pasado y les diga, hey, esto va a pasar, hagan esto para que no pase. Exacto, sí, por supuesto. Entonces se cree que el efecto Mandela es un experimento en el que han venido haciendo cambios diminutos para ver si el pueblo, para ver si la sociedad los notaría. Y aquellos de nosotros que lo hemos notado, ¿cómo nos vería el resto de la sociedad, verdad? Como locos y todo lo demás que nos dicen que somos cuando les mencionamos ese tipo de cosas. Pero entonces, se cree, y es muy posible porque, repito, ya la información está ahí de que sí es posible,
Se han estado dando cambios en la realidad en la que estamos, entonces sospechoso. Conectamos uno con lo otro, parece ser que es en colisionador de partículas. Quizá han enviado algunos mensajes al pasado, hicieron algunos cambios para ver quién se daría cuenta en este tiempo. Lo que yo les he mencionado. Imagínese usted que Yahweh hubiese hecho una creación para que durara para siempre. Pero los hombres, al querer controlarla, empiezan a, como cuando uno, digamos, tiene una computadora y se le ocurre empezar a tocar teclas que no debería porque no sabe para qué son, o dice, ¿sabe qué? Voy a arreglarle algo en el hardware y le quita una parte para meterle otro pedazo, y después termina descomponiendo la computadora porque usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, una forma en la que se puede entender lo que ellos tratarían de hacer, y lo que les he dicho en otras ocasiones, es que es el mismo hombre el que va a ocasionar el apocalipsis. La gente comúnmente ha leído el Apocalipsis y ha dicho, uy, es que él nos quiere matar, él nos odia, es que vea toda la destrucción que quiere traer, y no es así. Es el hombre que por odiarlo a él, se quiere alejar de él y hace cosas en este mundo para tratar de tener control del mundo que él creó. Y al hacer esas cosas está destruyendo el mundo. Se le va a venir abajo. Entonces, por decirlo así, al ellos empezar a hacer eso, harían cambios que lo que causarían es más bien que esto se cumpla. Exactamente. Ellos lo que harían es que se cumpla. No hay nada nuevo debajo del mundo. Nada nuevo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El día de mañana todavía nadie aquí lo ha vivido. Pero no es nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Ya pasó. No hay forma de cambiarlo. Y si alguien tuviese la capacidad de ir a cambiarlo, ese cambio que le hizo ya fue contado. Porque ya había pasado. No es nuevo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si el hombre viajó en el pasado 1000 veces, ya Yahweh lo vio y lo apuntó, lo tomó en cuenta. Entonces, lo que vemos en el futuro de Apocalipsis, no hay forma de cambiarlo, porque todo lo que usted haga para tratar de cambiarlo lo va a llevar ahí. Todo está escrito. Yahuanán fue a ver nada más un poco de lo que tenía que pasar, que va a pasar, ya pasó más bien. Que es otra cosa con lo que hablamos la vez pasada del libro de la vida. Que había un verso donde dice que él quitará su parte del libro de la vida. Y en ese momento no hemos encontrado el verso donde dice quitará su nombre del libro de la vida, que sí está entre las cartas, en las cartas que Yahweh le da a las iglesias. A uno les dice que va a quitar el nombre del libro de la vida. Como yo les he dicho, eso no quiere decir que Yahweh escribe el nombre y cuando usted peca lo borra. Cuando usted se arrepiente lo vuelve a escribir, cuando peca lo borra. No, eso se puede entender como que Yahweh cuando hizo la creación, como Él es misericordioso y Él hizo la creación para que todo el mundo se salve, esa es la idea. Claro, lo único que está en el medio es el libre albedrío del hombre, que él puede escoger no ser escogido, puede escoger no tener vida eterna, pero aparte de eso, Yahweh quiere que todos se salven. Entonces, cuando entendemos eso, como está escrito en Tesalonicenses y en otros libros, podemos entender que Yahweh cuando hizo la creación escribió a todo el mundo en el libro de la vida. Pero cuando empezó a ver lo que pasaría, llegó al final y dijo, ok, todas estas personas no van a estar, voy borrando. Y borró a cada uno de los que no iban a estar en el puro final. Ahora, nosotros que estamos en el medio, se nos dice, haga esto para que su nombre no sea borrado. ¿Sí me explico? Entonces es como que Yahweh escribe los nombres de todos, pero dependiendo de sus obras los borra una vez. Porque el Padre sabe si usted se va a arrepentir 15 veces o si no se va a arrepentir ni una. Entonces dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La bestia, y serán entregados en sus manos, oigan esto, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, tiempo es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Entonces son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo es exactamente lo mismo, dicho de otra manera, que 42 meses. Como les dije, Daniel está hablando de la primer bestia de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 13, rápidamente, puesto que es lo que nos va a tocar muy pronto. El verso 5 dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas. Vean como Daniel dijo, hablará palabras contra el Altísimo. Es el mismo. Quiero dejar algo claro aquí. Tristemente a los cristianos se les ha enseñado que la bestia de la que está hablando Daniel es el anticristo. Y eso no es así. La bestia es un líder mundial. Después la segunda bestia, falso profeta, el Papa.
Y después el falso Mesías, la imagen de la bestia. Así como Yahweh es el Todopoderoso y Yahushua es su imagen. Yahushua, el Mesías, es la imagen del Padre. La imagen de la bestia es el anticristo. ¿Está claro eso? Yo creo que es una forma simple de entenderlo. Entonces, cuando la gente espera que la bestia sea el anticristo, van a caer en una trampa, porque cuando se presente el anticristo van a pensar que es el verdadero y lo van a aceptar. Hay que entender que son 3 personas malas las que vienen. Este es el líder mundial, la bestia. Recuerden que está escrito que la bestia es la bestia que era, no es y será. Yahweh es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces la escritura nos muestra el contraste entre Yahweh y la bestia, el que es y el que no es. Entonces, ¿por qué no se entiende, en el sentido cristiano, que la imagen de la bestia es el falso Mesías, no la bestia misma? Así como Yahushua es el Mesías, que es Yahweh en un cuerpo humano. Entonces, aquí vemos que dice hablará palabras contra el Altísimo, y aquí vemos también en Apocalipsis, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Se le dio poder para actuar 42 meses. Vemos en Apocalipsis 11 que dice, y hollarán la ciudad apartada 42 meses. O sea, el mismo tiempo, parece ser, el mismo periodo. Y cuando vamos a Daniel dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses. Pero vean qué curioso, lo que dice en Daniel, lo dice después de que dice, a los apartados del Altísimo quebrantará. Hablando principalmente de los 2 testigos. Entonces, si se le dan 3 años y medio, 42 meses para hollar la ciudad apartada, después de los 2 testigos, después de que los maten, es como si se estuviera hablando, vienen los 2 testigos, y cuando los matan, empiezan los 42 meses que van a hollar la ciudad apartada. ¿Quedó claro? Porque ahí dice la bestia, se le permite matar a los 2 testigos, y después se le da autoridad por tiempos y medio tiempo. Aquí vemos que se le está hablando de que van a venir los 2 testigos y dice, y van a hollar la ciudad apartada por 42 meses. De hecho, vea como dice el próximo verso. Y daré a mis 2 testigos que hablen palabras de profecía. Y daré a mis 2 testigos que hablen profecías por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, en el verso anterior se nos dice, van a hollar la ciudad apartada a los gentiles por 42 meses. Y en el próximo verso, pero voy a mandar 2 hombres que profeticen por 1260 días. Igual, 3 años y medio. 1260 días, 3 años y medio. Entonces, 42 meses y 3 años y medio. En Yahuhanán se está diciendo primero los 42 y después de los 3 años y medio. Pero cuando vemos Daniel, vemos Apocalipsis 13 y todo lo demás, es como si el ángel le está diciendo a Yahuhanán, esta gente va a hollar la ciudad apartada, pero antes voy a mandar a mis 2 testigos para que prediquen. Más o menos para que se me entienda. De hecho, en hebreo la i también aparece, la traducen a veces como pero. Y mi punto es que si leemos solo Apocalipsis 11 se puede entender como que van a hollar la ciudad apartada mientras los 2 testigos están profetizando al mismo tiempo. Pero cuando leemos otro montón de versos parece indicar que primero vienen los 2 testigos y después los 42 meses hollarán la ciudad apartada. ¿Estamos? Por eso es que la importancia de leer toda la escritura, no solo un verso, no solo un capítulo, no solo un libro, porque uno puede sacar cosas de contexto, por no tener toda la historia. Decía por acá, déjalo aparte y no lo mías, porque se le ha entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Aquí había un verso más, Daniel 12:7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, como si lo que menciona como 42 meses en Apocalipsis, Daniel lo menciona como tiempos y medio tiempo en Daniel. Continúa entonces, verso 3. Y daré a mis 2 testigos, Shenei Haedim, 2 testigos. Vean algo, dice testigos, no dice profetas.
¿Por qué? Si les dice que los manda a profetizar, ¿no son profetas? Sí, porque de hecho después los llama a sus dos profetas. Pero mi punto es, ¿por qué primero los llama testigos y no profetas? Es parte de lo que les mencionaba ahora, la diferencia entre el tiempo antes de Yahushua y después de Yahushua. Antes de Yahushua la gente tenía que venir y creer que el Mesías iba a venir, por ende, algo futuro. Los profetas venían a dar testimonio de algo que venía en el futuro, por ende profetizaban, o así los llaman. Pero después de Yahushua, los profetas son enviados para atestiguar que él ya vino. Entonces, a pesar de ser profetas, están dando testimonio de algo que ya pasó. Porque el centro de Yahushua. Entonces, antes había que creer que él venía, ahora hay que creer que él vino. Antes había que predicar que él iba a manifestarse, ahora hay que predicar que ya se manifestó y cumplió lo que había dicho que iba a cumplir. Entonces, por eso dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Vestidos de silicio. Esto se puede entender de varias formas. Recuerden que el vestirse de silicio era lo que hacían las personas cuando estaban de luto, cuando estaban tristes. Esto muestra que los dos testigos, por decirlo así, van a venir y predicar porque están de luto por el mundo, por las almas de las personas, porque la gente está en la apostasía y no la quiere dejar. La gente está en el error, en la rebeldía y no quieren abandonar la rebelión. Entonces los dos testigos se visten de silicio por la situación del mundo. Otra cosa, todo parece indicar que los dos testigos empiezan su testimonio el mismo día que Yahushua murió, 14 de Aviv. Todo parece indicar que ese sería el día perfecto para que empiece. Si es así, el 14 de Aviv, donde ellos empiezan a predicar, lo cual es curioso porque para los judíos el día que Elías tiene que venir es el 14 de Aviv, en Pesaj. Por eso es que los judíos le dejan la puerta abierta y le dejan una silla disponible y le ponen una copa de vino, todos los Pesaj. En realidad ellos lo celebran el 15. Mi punto es, para los judíos, Elías tiene que venir en Pesaj, que es lo que estoy diciendo ahorita, tiene sentido. Entonces, si los dos testigos empiezan en Pesaj, fue en Pesaj donde murió Yahushua. Sería esa la razón por la que se visten de silicio. Porque están yendo a dar testimonio por Yahushua, a quien el mundo mató. Entonces se visten de luto. ¿Estamos? Otra cosa que hay que entender aquí con el silicio. Recuerden que así como la ropa es para el cuerpo es para el alma. El Papa se viste con ropas suaves, ropas carísimas. Los presidentes, saco y corbata, carísima la ropa. Los dos testigos van a venir vestidos de silicio, ropas baratas, ropas trapos, básicamente. Van a venir vestidos de trapos. ¿Qué quiere decir eso? Que para las personas que se dejan llevar por las apariencias, solo por verlos vestidos así, no los van a escuchar. Por no verlos vestidos como un sacerdote, por no verlos vestidos de negro con el cuadrito aquí blanco, por no verlos vestidos como el Papa, por no verlos vestidos, repito, con saco y corbata y todo lo demás que usan los cristianos, por ejemplo. Entonces la gente que se deje llevar por las apariencias, por verlos vestidos de silicio, simbólicamente hablando, no los van a reconocer, no los van a aceptar. Porque está escrito, Yahushua dijo, vengo como ladrón en la noche. Por las apariencias va a ser imposible reconocerle. Vienen vestidos de silicio, no vienen con las vestiduras que visten el resto de las personas. Importantes en esta sociedad, ¿verdad? Que quede claro. Obviamente hay muchas personas que visten así día a día, pero es porque son pobres. Y ese es el punto. En este mundo, cuando usted ve a alguien vestido con trapos, la gente lo ve para abajo o lo ve como si valiera menos. Y nunca escuchar un consejo de esa persona. Porque si para la gente de este mundo el tener plata es ser exitoso, hablar con una persona que no tiene dinero es una pérdida de tiempo para ellos. Hay un dicho en inglés, lo voy a decir en español, entonces no va a tener tanto, no va a sonar igual que en inglés, pero es como diciendo, mucha gente dice, si usted no me viene a hablar de dinero, ¿para qué vamos a hablar? Si usted no me viene a hablar de plata, ¿para qué vamos a conversar? Ese es un dicho de mucha gente. Y es una mentalidad de muchos otros. La gente dice, yo no quiero hablar de nada si no son negocios. Todo es plata, 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 plata. Y así son las personas que se dejan llevar por las apariencias. Si una persona ve que esta otra persona que le viene a enseñar algo de la escritura
no le ofrece algo, un beneficio material, un beneficio laboral, la persona no le va a escuchar. Le va a parecer que es una pérdida de tiempo. Entonces, para el mundo, para la sociedad, los dos testigos, escucharlos va a ser una pérdida de tiempo. Y con lo que decía, para que me entiendan, si la gente se viste súper bien y los dos testigos vienen de silicio, y si las vestiduras representan los cuerpos y los dos testigos vienen de silicio, eso quiere decir que visualmente, no solo en ropa literalmente, sino en su apariencia física, para la gente van a ser viles. No necesariamente feos, como habla la escritura claramente que Yahushua no era de buena apariencia. Y digo eso porque se habla de que Yahusef era tipo, sí, era hermoso, pero andaba vestido de esclavo. ¿Me explico? O después lo rasuraron, andaba vestido de egipcio. Entonces, ladrón en la noche. Y sí, eso es lo peor. La gran mayoría ni siquiera los está esperando. Usted a un cristiano le dice los dos testigos y le aseguro la gran mayoría va a decir, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Y si tal vez saben un poco lo que les va a decir, los dos judíos que vienen a predicar a los judíos. Hemos visto que hasta el momento Yahweh no ha dicho que los dos testigos van a salir de Israel. En ningún momento lo ha dicho. Simplemente acaba de decir, voy a enviar dos testigos. Recuerden que la vida de Jonás representa la vida del Mesías. Por eso a Yahushua el Mesías, el espíritu entró en él como una paloma. En hebreo paloma, Yoná. Yoná es el nombre que comúnmente traducen como Jonás. O escriben como Jonás. Entonces, Jonás es paloma. Jonás primero fue a predicar a los israelitas, según la tradición. Los israelitas le creyeron, entonces dejaron de actuar mal, se arrepintieron y el castigo no cayó sobre ellos. Entonces cuando el castigo no cayó, volvieron a ver a Jonás y le dijeron, usted es un falso profeta, porque lo que usted dijo no se cumplió. Sin entender la cláusula. Si se arrepienten, no pasa. Se arrepintieron y no pasó, ahora es culpa de Jonás. Entonces Jonás para los israelitas era un falso profeta. Y esa es la representación de Yahushua. Yahushua vino a los israelitas en Israel, les predicó, lo llamaron falso profeta y lo mataron. Por eso Yahushua dijo, a la generación impía, la del fin de los tiempos, no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y la señal de Jonás, entre otras cosas, era los 3 días muerto. Resucitar a los 3 días, igual que los dos testigos van a resucitar a los 3 días y medio. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Se entendió lo del silicio entonces? Se puede interpretar de muchas maneras. La forma en que se van a ver físicamente, su carne, la forma en que van a vestir, la forma en que van a predicar y el hecho de que van a empezar el mismo día que mataron a Yahushua. Aquí podemos ir a Génesis 37-34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Vean qué poder, cómo confirma lo que les acabo de decir. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera, o sea, ropas de silicio, sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí en Génesis 37? Que le vinieron a informar sus hijos que Yosef fue destruido por una bestia. Como hemos visto y como lo vimos, y lo pueden ver la gente que nos acompaña por la internet, en el estudio de Génesis 37, el capítulo entero de Génesis 37 es una profecía de la primera venida del Mesías. Su venida y su muerte. O sea, se profetiza que iba a venir al mundo, a Israel, a sus hermanos, que sus hermanos lo iban a odiar, lo iban a matar, que le iban a echar la culpa a la bestia, a Roma, que lo iba a vender Yahudá. Hasta eso. Que era Judas el que lo iba a vender. Todo está en Génesis 37. Entonces la muerte de Yosef, simbólica de Génesis 37, representa la muerte de Yahushua. ¿Se acuerdan que hemos visto muchas veces Abraham, los 3 patriarcas tienen un simbolismo? Yahweh primero y último. Yahweh el Padre Celestial representa a Abraham, el padre de la fe. Y Isaac, el unigénito, hijo de la promesa, representa a Yahushua, el hijo unigénito del Padre, a través de quien recibimos nosotros la promesa de la vida eterna. Y Jacob representa al testigo como Moshe, el último,
el que vence a Esaú, a Roma, el que se viste de Esaú para tomar la primogenitura, se viste de rojo, Isaías 63. El que pelea con el ángel y le gana, pelea con Lucifer y lo saca del cielo. Y por eso se llamaba sustituto, porque suplantador, porque lo va a suplantar. Y se le da el nombre de Israel porque va a reinar como Elohim. Entonces, Abraham representa al padre, Isaac representa a Yahushua el primero, y Jacob representa al último, testigo como Moshe. Entonces, qué curioso, en el 37 acaba de morir Yahushua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando ellos lo vendieron, qué fue lo que hicieron? No sé si lo recuerdan. Después de venderlo, se fueron a comer. Dice el verso 24, lo agarraron y lo echaron en la cisterna, eso representa la muerte. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, como el Seol. Luego se sentaron a comer. Se fueron a comer después de matar a Yosef. ¿Qué hicieron los fariseos después de matar a Yahushua? Se fueron a comer el Pesaj. Por eso dijeron, hay que sacarlo, hay que soltarlo del madero y meterlo en la tumba, porque no es permitido que esté ahí cuando oscurezca y viene la fiesta, hay que ir a comer. Entonces ellos mataron a Yahushua y se fueron a comer el Pesaj. Aquí vemos que los israelitas hicieron lo mismo, mataron la representación de la muerte de Yosef, a meterlo en la cisterna y se fueron a comer. Se fueron a comer lejem, que representa Pesaj. Y después mataron un animal para agarrar su sangre y cubrir la ropa. Entonces representa Pesaj. Ellos mataron simbólicamente a Yosef en Pesaj. Y ahora cuando le informan a Jacob lo que pasó, Jacob se pone ropas de luto por muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos testigos en Pesaj, cuando mataron a Yahushua, representado por Yosef, los dos testigos, el testigo como Moshe, que es como Jacob, se va a vestir de luto. ¿Sí se me entendió eso? Yosef en este caso es Yahushua. Jacob es la segunda venida. Como Yosef murió en Pesaj, el último se viste de luto en Pesaj. Eso indica que el último empezaría la prédica en Pesaj. Entonces, ahí se está confirmando lo que les decía con respecto a las ropas que se va a poner y el día en que empezarían el ministerio. Vamos ahora a 2 de Samuel 3:31. Dice: después dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos de ropas ásperas y haced duelo delante de Abner. Delante de Abner. ¿Qué quiere decir Abner? Mi padre es una luz. O la luz del Padre. ¿Estamos? Entonces, Abner es la luz del Padre. ¿Quién es la luz del Padre? Yahushua. Digo, yo soy la luz del mundo. Entonces aquí David, que representa la segunda venida, por eso Yahushua dijo, yo soy la raíz, no el hijo. David representa la segunda venida. David le está diciendo a los 144,000 representados por los hombres que le servían, vístanse de luto todos. ¿Por qué? Por la luz del Padre. En Pesaj, cuando mataron a Yahushua, la luz del Padre, los dos testigos le dicen a los 144,000, vistámonos de luto, porque mataron al hijo de Yahweh. ¿Sí me explico? Esto, siento yo, vuelve a confirmar el día en que los dos testigos empezarían y lo que representa que diga Apocalipsis que se visten de silicio. Representa que están de luto porque el mundo desechó al Mesías, porque el mundo rechazó a Yahushua, Hamashiach. Entonces por eso, con eso explicado, lo vuelvo a repetir. Después dijo David a Joab, como si fuera testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. ¿Qué es Joab? Se pronuncia Yahuab, que quiere decir Yahweh es mi padre. Eliyahu quiere decir Yahweh es mi fuerza. Entonces Yahuab representa a Eliyahu en este caso, en este verso. David representa al testigo como Moshe. Dice, y a todo el pueblo, los escogidos, que con él estaba, obviamente los 144,000. Rasgad vuestros vestidos, ceñidos de ropas ásperas, y haced duelo delante de Abner, delante de la luz del Padre. Y el rey David iba detrás del féretro. Entonces, ahora, por último, vamos a Nehemías 9:1.
Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Aquí Nehemías se reunió con el pueblo para hacer una oración en la cual confesaban los pecados de todo el pueblo, todos sus antepasados, esperando que Yahweh tuviese misericordia y les ayudara a construir el templo nuevamente, lo que fue el segundo templo. Entonces, esto representa a Nehemías, una vez más, como el testigo, reuniendo a aquellos que siguen a Yahweh para construir el templo. Primero para pedir perdón a Yahweh por los pecados nuestros y de nuestros padres. Entonces los dos testigos se presentan, le dicen a los 144,000 cuáles son los errores para que los 144,000 nos arrepintamos todos, ¿verdad? El error de adorar al Señor, Baal, el error de adorar a Zeus, Dios, y todos los demás errores. Entonces, cuando se nos enseña la verdad, nos arrepentimos. Y en cierta forma se puede ver como que nos vestimos de silicio. Porque estamos tristes por lo que hicimos. No solo eso, sino que morimos a nuestro viejo yo. A través de la muerte de Yahushua nosotros morimos, dijo Pablo. Entonces, es como que nos vestimos de luto en cierta forma por morir a nosotros mismos. Entonces, para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Está escrito que en polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? La carne en sí. Esta carne está hecha de polvo. Entonces, la gente se echaba polvo porque el polvo representa muerte. Leyó Esdras el libro de la Torá de Elohim cada día. En ese tiempo fue que se lo encontraron. Llevaban rato de no leer la escritura. Yo no puedo imaginarme eso. Cuando se logran reunir, dicen, encontramos la escritura, leámosla. Y leámosla sin parar durante los 7 días de Sukkot. Y aún el 8º día, Shemini Atzeret. Y después de eso se dan cuenta de todos los pecados que han cometido. Entonces por eso hacen la oración de Nehemías 9. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, Sukkot. Y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito. Vean cómo empieza la oración. Desde la eternidad y hasta la eternidad sea bendecido tu nombre, estimado, que supera toda bendición y alabanza. El nombre supera toda bendición y toda alabanza. Pero la gente dice, no, el nombre no importa. Entonces usted no puede recibir ni bendición ni alabanza. Porque si el nombre es superior a toda bendición y toda alabanza, y usted me dice que el nombre no importa, entonces para usted la bendición y la alabanza vale menos 0. ¿Me explico? Vean lo ilógico que es la mentalidad de la sociedad de hoy en día con respecto a lo espiritual. La escritura nos dice una cosa, el mundo dice completamente otra. En todo aspecto. Sea bendecido tu nombre, estimado, que supera toda bendición y alabanza. Usted quiere alabar a Yahweh, llámelo por su verdadero nombre. No importa cuánto usted salte, cuánto grite, aun cuánto ore. Si está usando el nombre de Satanás para orar, obviamente no está orando a quien debía. Por eso, aquí dice que supera toda bendición y alabanza. Usted quiere ser bendito verdaderamente, quiere alabar al que verdaderamente es, llame su nombre. Estos dos testigos son los dos olivos. Estos dos testigos son los dos olivos. Aquí la escritura nos lo pone clarísimo. Y los dos menorot, o sea, los dos candelabros que están en pie delante del Elohei de la tierra. Los dos candelabros que están de pie delante del Elohei de la tierra. Recuerdan que en el inicio de Apocalipsis se hablaron de 7 candelabros. Y cada uno era una iglesia. Ahora dice que estos dos testigos son 2 candelabros. Es como si fuera de 2 iglesias. ¿Verdad? El testigo como Moshe sería la iglesia de Filadelfia. El candelabro de la iglesia de Filadelfia. El testigo como Eliyahu sería, todo parece indicar, el candelabro de Esmirna. En la menorá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Éfeso es la primera. ¿Se acuerdan que la menorá, no tengo aquí una, pero la menorá, los dos extremos se unen? Después la segunda se une con la sexta, la tercera se une con la quinta y la central es la cuarta. Éfeso y la Odisea están unidas. Después Esmirna y Filadelfia están unidas. En Esmirna se menciona que a unos los van a meter en la prisión por 10 días
A los dos testigos los van a meter, ¿verdad? Desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Entonces, Esmirna, Eliyahu, Filadelfia, testigo como Moshe. Por eso los dos candelabros. De hecho, de las 7 iglesias, los verdaderos Yahudim genéticos, aunque no sepan que lo sean, ¿verdad? Aunque se consideren gentiles en el país que hayan nacido y todo lo demás, los Yahudim verdaderos, los israelitas genéticamente, están, por decirlo así, concentrados en Esmirna y Filadelfia. Por eso es solo a Esmirna y a Filadelfia a los que se les menciona los falsos judíos, que son en realidad la sinagoga de Satanás. ¿Me estoy explicando? Entonces, Esmirna y Filadelfia, los dos candelabros, de donde van a salir los dos testigos, por ponerlo de alguna manera. Ahora, con respecto a los dos olivos, vamos a Zacarías 4. En Zacarías 4 es donde se habla de los dos testigos, clarísimamente, de hecho. De hecho, en Zacarías, el libro de Zacarías completo, habla de la venida de los testigos. Y la segunda venida en Zacarías aparece muy clara. Entonces, Zorobabel representa al testigo como Moshe. Por si llegan a estudiar Zacarías solos, les doy ahí unos cuantos tips. Cuando se lee el libro de Zacarías, Zorobabel representa la segunda venida. Y si es posible, lean los comentarios, porque hay una parte en la que aparece Josué, que en realidad su nombre era Yahushua, y se le corona a él, pero en realidad se debía coronar a Zorobabel. Lo que eso representa es que el testigo como Moshe se va a hacer uno con Yahushua durante su coronación, como el gran rey. Eso no lo voy a leer ahorita porque es demasiado, pero voy a leer parte del 4. Dice el capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre a quien se despierta de su sueño. El mundo hoy entero está dormido. Para poder reconocer a los dos testigos tienen que ser despiertos, como lo fue Zacarías. Por eso el ángel le va a mostrar a los dos testigos y lo despierta. ¿Me explico? El mundo está dormido, por eso las 5 vírgenes, por no tener aceite, se durmieron. De las 5 vírgenes insensatas. Dice, y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos, para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos. Junto al candelabro hay 2 olivos. En Apocalipsis a Yahuhanán le acaban de decir, estos 2 testigos son los 2 olivos. Si uno no leyese el Antiguo Testamento, nunca se daría cuenta quiénes son estos 2 olivos. Del olivo es donde se sacaba el aceite para la unción, ¿verdad? Se mezclaba con otras cosas. Pero el olivo es el que representa el aceite. Por eso siempre que aparece un olivo está representando el Espíritu, la unción del Espíritu. Ungido en hebreo es Mashiach, lo que traducen como Cristo. Entonces, ser ungido es ser Mesías. Eso está claro. Los 2 olivos quiere decir que son 2 personas que fueron ungidas por el Espíritu de Yahweh para llevar a cabo la misión. Entonces eso hay que entenderlo en lo que respecta a lo que quiere decir ungido. Entonces, aquí dice, junto al candelabro hay 2 olivos. El candelabro representa el pueblo escogido, puesto que son las 7 iglesias, ¿verdad? Representa a Yahweh, que es el que nos da entendimiento, el que nos da luz, y representa a Yahushua, que es la manifestación de Yahweh en la tierra. Entonces, con esas 3 interpretaciones del candelabro, se pueden sacar 3 interpretaciones diferentes de quiénes son los 2 olivos. Cuando es Yahweh, los 2 olivos son el primero y el último. ¿Estamos claros? Cuando el candelabro es Yahweh, los 2 olivos son el primero y el último, Yahushua y el testigo como Moshe. Pero cuando vemos el candelabro como Yahushua, la luz del mundo, los 2 testigos son los 2 olivos. Sería Yahushua, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. ¿Estamos? Y o sea, lo mismo con el pueblo en realidad. Entonces dice, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, soberano mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, soberano mío. Entonces siguió diciéndome, oigan, esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel. ¿Huh? ¿Cómo es que aquí estamos viendo en Apocalipsis que estos son los 2 olivos, los 2 testigos que vienen al final de los tiempos?
Pero aquí en Zacarías se nos dice, esta es la palabra para Zorobabel. Zorobabel murió hace milenios. Entonces, ¿cómo es que esto es una profecía al fin de los tiempos, pero es para Zorobabel? Es lo que les decía, Zorobabel representa la segunda venida, representa al testigo como Moshe. Por eso esta palabra de los dos testigos se la está enviando a través del nombre Zorobabel al testigo como Moshe. Zorobabel quiere decir nacido en confusión. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. Confusión. Entonces Zorobabel representa la segunda venida que sale de entre las naciones, como un gentil, como un ladrón en la noche, vestido de rojo, vestido de Roma, de romano, de gentil. Entonces por eso Zorobabel representa la segunda venida, porque nació en confusión, nació en Babel, en Babilonia espiritual. Esta es la palabra de Yahweh para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército, que es lo que usan los gobernantes de este mundo, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yo no entiendo cómo los judíos esto les pasa por aquí. Porque ellos esperaban un Mesías, esperan todavía un Mesías que vaya a la guerra. Ellos esperan que el Mesías, hijo de José, esté en el ejército. Sea un guerrero físico, no espiritual. Y aquí se nos está diciendo, no con ejército ni con fuerza. Entonces, ¿por qué los judíos están esperando a alguien que entre en el ejército a pelear? Porque están esperando una guerra física. No con ejército ni con fuerza. Esto también lo predice Daniel muy claramente. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? ¿Cuál es el gran monte? El imperio de este mundo. El imperio que tiene control del mundo en este momento. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Entonces el monte, ese reino, va a quedar una llanura, sin poder. Él sacará la primera piedra. ¿Por qué él sacará la primera piedra? Porque él es el último. ¿Y quién es la primera piedra? Yahushua, la piedra angular. Entonces, si Zorobabel sacará la primera piedra, quiere decir que el último dará testimonio de Yahushua. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Como decir el nombre Yahushua, qué bello es, qué poderoso. Esa es la primera piedra, el nombre Yahushua. Es la semilla que hay que poner en el corazón de las personas, pero las personas la desechan. Entonces, el testigo va a salir diciendo qué bello que es Mashiach, qué bello que es el nombre del ungido, Yahushua. Después me fue dirigida esta palabra de Yahweh. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Recuerdan lo que vimos en Nehemías? Que ellos estaban orando para pedir perdón para poder construir el templo. Como nosotros ahorita en el Lul vamos a pedir perdón para que se pueda empezar a construir el templo si es posible el próximo año, espiritualmente hablando. O sea, los 144,000, cada uno un ladrillo. Entonces Zorobabel echará el cimiento de esta casa. Quiere decir, el testigo como Moshe vendrá y empezará a construir el templo de Yahweh. Porque fue Zorobabel el que en ese tiempo fue enviado a construir el templo de Yahweh, el segundo. Aquí vemos que se está profetizando, Zorobabel echará el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces el testigo de Moshe empieza en su ministerio. Cada persona que logra sellar con el sello del poderoso vivo el nombre del Padre y del Hijo, es como si estuviese poniendo un ladrillo. Otro ladrillo. Otro ladrillo. 3 años y medio, ya puso 144,000 ladrillos, está terminado el templo. Ya se puede ir y por eso lo matan. Resucita y asciende. Yahushua dijo, destruid el templo y yo lo levanto en 3 días. Se estaba refiriendo a que lo mataran porque él se iba a levantar en 3 días, literalmente. Pero espiritualmente hablando, simbólicamente con lo que estamos hablando ahorita, es como si Yahushua estuviese diciendo que aunque destruyeran a través de la apostasía a la iglesia escogida, a la iglesia que dejó él hace 2000 años, él se aparecería por segunda vez y la construiría en 3 años, que es el testimonio de los 2 testigos. Entonces, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, esto es muy poderoso, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, por ejemplo, y digo por ejemplo porque hay varias formas en las que eso se puede interpretar, nosotros ahorita, que estamos tan cerca, pero no hemos empezado con el final,
se podría hablar que es el día del tiempo de las pequeñeces. O nuestra vida en sí, antes de Yahweh, día de pequeñeces. En general, este mundo entero, pequeñez, a la par de la eternidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que dice Yahushua, que nosotros no podemos ir a Él a menos de que primero despreciemos esta vida. Aquel que no odia esta vida no es digno de Él. Que aquel que entregue la vida la recibirá para vida eterna, y aquel que quiera salvar su vida la perderá. Entonces son los 144,000 los que reconocemos que este mundo no puede continuar. Estamos en este mundo y no nos sentimos cómodos, sabemos que no somos de este mundo, estamos aquí como embajadores y punto. Entonces por eso dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, o sea, los escogidos, se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel, se alegrarán al ver al testigo como Moshe que sale a predicar, que sale a construir el templo. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. También aparecen en Apocalipsis como los 7 espíritus de Yahweh. Hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo. Vean eso, o sea, es como Zacarías, después de todo lo que le ha dicho el ángel, se queda, pero, ok, está bien, pero ¿qué significa? Ya se le acaba de explicar. Pero vean lo curioso, como les dije, hay que entender que Zorobabel es uno de esos 2 ungidos. Por eso es que después de que ve los 2 ungidos, se da la palabra para Zorobabel. Pero por eso mismo, por Zacarías no hacer la conexión, Zacarías dice, está bien, pero ¿qué significa? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Yo dije, no, soberano mío. Y él me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos que están delante del soberano de toda la tierra. Por eso les digo, si el soberano de toda la tierra ponemos que Yahweh, los 2 ungidos son los 2 Mesías. Mesías hijo de David, Mesías hijo de Yosef. Primero y último. Pero si ponemos al soberano de la tierra como Yahushua, el primero, entonces estos 2 hombres son los 2 enviados de él, los 2 testigos. Testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Yitzhar es la palabra que aparece. Y se refiere a aceite fresco, puro. Se traduce como ungidos aquí. O sea, vean, esa misma palabra en Zacarías se traduce como ungidos. Pero en el resto de la escritura esa misma palabra se traduce como aceite. Entonces como si estuviera diciendo estos 2 aceites. Entonces son 2 espíritus que están en estos 2 hombres. Y cuando estos hombres van y predican a otra gente a través de ese espíritu que está en ellos, están ungiendo a las otras personas, los están llenando de la unción del espíritu de Yahweh. Entonces, eso es interesante. Estos son los 2 aceites que están delante del soberano de toda la tierra. Apocalipsis 11, 4. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Ve, aquí aparece Shenei HaSeitim, no dice Shenei HaMashiachim, sino Seitim, que era el plural de esta palabra que acabamos de ver. Dice, y los 2 candelabros que están en pie delante del Elohei de toda la tierra. Jeremías 11:16, dice, el 11:16, olivo verde hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Yahweh tu nombre. Esto lo hemos leído en otros momentos y hemos visto que al igual que Zacarías, de hecho, idéntico a Zacarías, que se puede interpretar como el primero y el último, también se puede interpretar como los 2 testigos. Y vean a lo que me refiero. Desde el 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? Era la iglesia. Habiendo hecho tantas abominaciones, la rebelión, la apostasía. ¿Crees que los sacrificios y la carne apartada de las víctimas puede evitarte el castigo? ¿Puedes estimarte en eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó tu nombre. Esto puede hacer alusión a Mashiach, olivo, o a uno de los 2 testigos que acaban de decir en Zacarías que son olivos. Dice, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y se quebraron sus ramas. Por ejemplo, cuando mataron a Yahushua. Pero recuerden que los 2 testigos, los 2 olivos, van a morir por fuego que desciende del cielo. Esto que acabo de decir aparece en la escritura, pero de una manera bastante escondida o misteriosa.
y hay que atar los cabos nada más. Recordemos que Eliyahu, uno de los milagros más poderosos que hizo fue enfrentándose a los sacerdotes de Baal. Él hizo descender fuego del cielo para probar que Yahweh es el verdadero Elohim y no el Señor. Entonces trajeron dos sacrificios, uno para Baal, otro para Yahweh. Eliyahu oró y descendió fuego que consumió el sacrificio de Yahweh. En Apocalipsis 13 vemos que la bestia, la segunda bestia, se le va a permitir hacer descender fuego del cielo. A la segunda bestia se le va a permitir hacer descender fuego del cielo, igual que a Eliyahu. Y eso va a ser el milagro, o el falso milagro más grande que va a hacer la bestia. Entonces va a ser en un momento clave. Y eso de descender fuego del cielo fue lo que hizo Eliyahu. Entonces empiezan a conectar cabos y todo parece indicar que la bestia, el falso profeta, va a hacer un falso milagro, va a copiar el milagro de Eliyahu, va a hacer que descienda fuego del cielo para matar a los dos testigos. Y así como Eliyahu le probó al mundo que Yahweh es el verdadero Elohim a través de ese milagro, ahora la bestia va a usar ese mismo tipo de milagro para engañar al mundo entero y hacerles pensar que Dios es el verdadero Elohim y Jesús. Entonces, al matar a los dos testigos con fuego que desciende del cielo, el mundo, la sociedad va a decir, ah, no, el Papa tiene razón. Ve el poder, mató a estos dos hombres que estaban mandando plagas y diciendo que todo lo que hacíamos estaba mal. Entonces, fuego descendió y los mató, eso quiere decir que el Todopoderoso los odia. Igual que cuando levantaron a Yahushua en el madero. Y está escrito en la Torá que maldito por Elohim aquel que es colgado de un madero. Entonces cuando lo vieron colgado en el madero a Yahushua, el hijo de Yahweh, dijeron, ah, ese es maldito por Yahweh. Ese es maldito por Elohim. Elohim no lo quiere. Lo mismo van a decir de los dos testigos cuando bajes fuego y los queme. Por eso dice aquí, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él. Cuando el fuego descienda del cielo, por eso dice sobre él, porque descendió el fuego. Y un estrépito, como un trueno. Y se quebraron sus ramas. El último es la rama de David. Después dice, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido. Entonces, por el pecado de Israel y Judá, es que el testigo como Moshe y testigo como Eliyahu tienen que morir. ¿Me explico? Por lo que ha hecho el pueblo, los dos testigos van a tener que pasar por muerte, como una representación, para expiar, por eso es el día de expiación, para expiar por la rebelión, la apostasía de los cristianos los últimos 2000 años. De hecho, el testigo como Moshe es de expiación, el testigo como Eliyahu ofrenda. Entonces, aquí está hablando del testigo como Moshe, va a descender fuego sobre él para expiar la apostasía en la que ha estado la iglesia, Israel y Judá. Provocándome a ira, oigan esto, provocándome a ira al quemar incienso a Baal, provocándome ira al orarle al Señor, porque incienso es orar, Baal es el Señor. Entonces, por el pueblo provocar a ira a Yahweh por estar orándole al Señor Jesús, es que los dos testigos van a tener que morir para expiar por sus pecados. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Después decía, Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim. David mismo está diciendo, yo soy como uno de los dos testigos. El testigo como Moshe, el renuevo de David, el hijo de David. Y en la casa de Elohim, entre los escogidos, entre el templo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim. En la misericordia de Elohim confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. ¿Cómo va a poder alabarlo para siempre si la vida eterna no existe? Y digo eso, obviamente la vida eterna sí existe. Digo eso porque hay gente que no cree en la vida eterna, aún después de leer la escritura. ¿Se acuerdan los saduceos? Los fariseos y los saduceos eran los grupos con más poder en ese momento religioso, como los cristianos y católicos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, porque la resurrección no aparece literal en la Torá. Aparece espiritualmente, de una manera que hay que entender la escritura, el espíritu, para entender lo que dice. Por ejemplo esto, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus apartados.